Seguimos en Voz y Voto, en un clásico ya de nuestro programa, El Barómetro. Hoy de nuevo con nosotros Dani Alonso. Hola Dani. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Vamos a hablar hoy de empleo. Sí, vamos que a viene volver a hablar de pasando en esta pandemia que parece estar terminando y que también tiene signos positivos en la economía. ¿Qué está pasando con el empleo formal en Córdoba y en el país? Bueno, vos sabés que hace un mes habíamos empezado hablendo de esto, ¿no? De cómo estaba el empleo, sobre todo el empleo privado formal, que es el que más interesa ver. Yo soy un poco obsesivo quizás con eso, pero por sobre todas las cosas porque en el empleo formal están las llaves de muchas soluciones que podría tener la economía argentina, entre ellas incluso hasta la salud fiscal del país. Pero lo que hoy vamos a ver, la pregunta que hoy nos vamos a hacer es si el empleo formal privado en el Gran Córdoba se ha recuperado después del tropezón de la pandemia. Bien. ¿Sí? Vamos a las imágenes. Mira, acá te traje datos que salen de la encuesta de indicadores laborales que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es una encuesta muy fiable porque hasta los economistas y especialistas que siguen temas de empleo la tienen como su base de sustentación para realizar trabajos. Bueno, fíjate. Acá hay cuestiones técnicas que no nos vamos a detener, pero esto está armado una fiebre de base 100. Bien. En estadística, la base 100 es donde empieza a medirse. Esta base 100 es vieja, arranca a fines de la década de 1990, con lo cual, si fuera así, la primera explicación que tenemos que dar es que si la base 100 en el 98, por ejemplo, del empleo, estaba ahí, cuando arranca esta serie que estamos viendo acá, en junio de 2019, había un 45% más de empleo privado formal en el Gran Córdoba. ¿Esto ¿sí? arranca cuando arranca el gobierno de Alberto Fernández? Esto arranca prácticamente. Tenemos 2 años hacia atrás porque la serie llega hasta junio de este año. ¿sí? Bien, la placa entonces nos muestra el nivel de empleo en esa fecha. Exacto. Bueno, fíjate, la panza se nota, obviamente, ahí tenés el hueco de la pandemia. Cuando arrancó la pandemia, en marzo de 2020, teníamos 141.8, bajamos a 139 y la recuperación ya estuvo en octubre, o sea, aún estábamos en el año pandémico de 2020 y ya el empleo privado formal en Córdoba se había recuperado. Con menos fuerza o menos temperatura, pero se había recuperado. Luego siguió ascendiendo y fíjate, hay un indicador que si se quiere es la incógnita del momento, que tiene que ver con el último dato, que no queda del todo claro hacia dónde va a ser la tendencia. Claro, porque ¿sí? empieza a bajar y una leve baja y no sabemos ahora qué va a pasar. Hay mucha inyección de dinero, ¿no? Está reactivándose algunos sectores. ¿Podría eso impactar en el empleo? Yo creo que no necesariamente, bien, mejor dicho. Pero bueno, fíjate hasta dónde llega. Ahora vamos a la otra placa para ir un poquito más en la foto ampliada, en la película, ¿sí? Bien. Bueno, mira, ahí me voy hasta el año 2017. A finales de 2017 hubo un pico. Fue el récord histórico de empleo privado formal en Córdoba. ¿Y por qué sirve esto? Porque es para ver desde dónde nos caímos, ¿no? O sea, el tobogán nos muestra. Detalle, Dani, sí. Noviembre de 2017, muy cercana a la fecha de las elecciones de medio término. Correcto. Que gana Cambiemos. Que gana Cambiemos, exactamente. Bueno, ahí viene todo el tropezón, la caída y hasta dónde llegamos, ¿sí? Entonces, cuando veíamos que hay una recuperación efectiva del empleo privado formal en el Gran Córdoba después de la pandemia, bueno, aún estamos, ¿no? En proceso pandémico, no significa una buena noticia, quizás es el vaso medio lleno, si se quiere, ¿no? Voy pasando en limpio lo que escucho como un oyente. Estamos al mismo nivel que tomó el gobierno la crisis, digamos, que dejó Macri en niveles de empleo formal. Sí. Es decir, 145, que es nuestro número que nos marca. Aproximadamente estamos allí. Bien. Siempre teniendo en cuenta. Sí, perdón, volver a cero, digamos. Sí, perdón. Siempre teniendo en cuenta que todo esto es un proceso recesivo aún, ¿sí? Claro. Que ahora estamos viendo una recuperación o un pico de recuperación porque venimos de un piso muy bajo, pero no deja de ser un proceso recesivo. Pero vamos a la otra placa donde me gustaría mostrarte qué pasó con los principales sectores. Bien. ¿Sí? Mirá la industria, ¿no? La industria hace un movimiento, estos son los últimos 5 años. Impresionante, ¿sí? La caída, ¿no? En los últimos 5 años. Pero fíjate el movimiento que hace la línea es muy similar al promedio de todos los sectores privados, claro. ¿Sí? Bueno, la industria copió, más o menos, ha destruido mucho empleo en los últimos años, ha empezado a recuperar, pero el movimiento que copia es más o menos el mismo. Perfecto. Le sumemos otro sector ahora que es importante para Córdoba. Comercio y servicios, exacto, muy importante. Bueno, fíjate, se cruza, la industria, como veíamos recién, destruyó mucho empleo, el comercio, en cambio, comercio y servicios, mejor dicho, sobre todo servicios, se mantuvo relativamente estable. Creció. Ahí una pancita, no vemos la fecha, pero es noviembre de 2017, como decía. Exacto, y fíjate que la caída que tiene en pandemia no es tan pronunciada como si la tiene industria. Esto es simplemente un movimiento comparativo, pero le sumemos el último sector, que también es un sector sensible para la economía de Córdoba, que es la construcción. Que es la construcción. Y fíjate vos esto, acá me parece que hay un dato interesante y con esto quiero cerrar. Dale. Mira, construcción es tremendamente volátil. Mira el pico que pega
lo pega al pico justamente en 2017 cuando todo el empleo privado formal estaba arriba. Tal cual. ¿Qué te está diciendo esto? Que cuando en la construcción se formaliza un empleo, el impacto que tiene es muy grande. ¿Por qué? Y muy rápido. Claro, porque la informalidad en la construcción es un sector que tiene mucha informalidad. Entonces, cuando blanquea empleo, es enorme. Coincide, obviamente, también con mega obras en Córdoba. Tal cual. ¿Sí? Tal Acá cual. particularmente... Campañas electorales. Exacto. Y elecciones. Gasoductos troncales, cierre del anillo de circunvalación, ¿sí? Coincide justamente con eso. Pero después en la línea, la construcción vuelve a caer, destruye mucho empleo. Y fíjate... Y quedan ahí a unos niveles parecidos. Exacto, ¿no? y empieza a recuperar. Bien. La primera lectura que surge de esto, y vamos cerrando, ¿sí? La volatilidad es tan grande que tiene la construcción que fíjate dónde quedan los otros dos sectores. Cuando cae muy industria fuerte y comercio. exactamente. Están prácticamente planchados. Bien. ¿Sí? Entonces, interesantísimo. Dani. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que la construcción es un sector que puede dinamizar empleo, ¿sí? La amenaza que tiene es que si no se genera un plan de obras que le permite eventualmente a la construcción multiplicar ese tipo de empleo, siempre se dice que esto solamente es posible con construcción de viviendas, por ejemplo, que cada vivienda insume 3 a 4 empleados aproximadamente. Bueno, si no hay un plan para eso, difícilmente pueda tallar de esta manera. Perfecto, Dani, muy interesante. Esperemos que sigan subiendo esos índices. Ojalá así sea. Gracias. Nosotros seguimos en Voz y Voto con más del programa.